Seguramente habrás oído alguna vez el término científico loco, pero ¿alguna vez has visto uno en la vida real? La mayoría que conocemos son personajes de libros o de películas. Sin embargo, hoy vamos a conocer a verdaderos científicos locos de la vida real y sus experimentos más monstruosos. Comencemos. Número 1. Johann Conrad Dippel. Nacido a finales del siglo XVII en nada menos que el castillo Frankenstein, Alemania, Johann Dippel se dedicó a estudiar tecnología, filosofía y alquimia en la Universidad de Gießen. Varias de las obras que publicó en vida aún se conservan. Su vida se basó en aventuras y en reiteradas ocasiones tuvo problemas por sus opiniones y el dinero. En aquella época, Dippel trabajaba en el área de la alquimia y la anatomía. En uno de estos experimentos, destruyó una de las torres del castillo con nitroglicerina, pero logró descubrir que el compuesto podría ser usado para fines medicinales. Los rumores sobre sus experimentos eran bastante perturbadores. Se corría el rumor de que experimentaba con cadáveres humanos, en los que intentaba transferir un alma de un cadáver a otro. Durante estos tiempos, un ministro local acusó a Dippel de robar tumbas, experimentar con cadáveres y hacer pacto con el diablo. La verdad es que experimentó bastante con animales muertos y en uno de sus escritos afirma haber descubierto un elixir de la vida. Al mismo tiempo, los métodos para exorcizar demonios por medio de pociones que él mismo inventó. Finalmente, murió en abril de 1734 en el castillo de Wittgenstein. Dicen que de un derrame cerebral o de envenenamiento, a un año después de afirmar haber descubierto un elixir que lo mantendría vivo hasta los 135 años de edad. Número 2. Ilya Ivanovich Ivanov. Ivanov nació en la segunda mitad del siglo XIX, en Rusia. Este se graduó en 1896 y fue profesor de tiempo completo en 1907. Ilya perfeccionó la inseminación artificial y practicidad para la cría de caballos y demostró que esta práctica le permitiría a los sementales fertilizar a 500 yeguas en lugar de las 20 o 30 que hacía de forma natural. También fue uno de los primeros que puso en práctica la inseminación artificial para así juntar a diferentes especies de animales, creando así a los híbridos. El primero de estos fue un híbrido que nació de la unión entre una cebra y un burro. Para aquellos años, se sabía muy poco sobre genética y se creía que estos experimentos eran importantes para la creación de nuevas especies de estos animales. En 1924, obtuvo los primeros permisos y el presupuesto necesario para experimentar con primates. Después de unos años de investigación, logró organizar experimentos de hidratación en el que pretendía usar esperma de mono y luego hacer inseminaciones en hembras humanas. Finalmente, en 1927, cuando ya tenía el apoyo de la Sociedad de Biólogos Materialistas y habiendo encontrado mujeres dispuestas a realizar el experimento, descubrió que su único mono, del que podía extraer la esperma con las condiciones adecuadas para todo el proceso, estaba muerto, lo que terminó por arruinar el experimento por completo. ¿Qué hubiera pasado si este primate no hubiera muerto? ¿Te imaginas? Número 3. Vladimir Demihov. Este ruso, pionero en los trasplantes de órganos, nacido a principios del siglo XX, fue un científico soviético, el cual realizó incontables trasplantes de órganos entre 1930 y 1950. Varios de los que realizó fueron el trasplante de un corazón y una sustitución de un pulmón, todo esto en animales. Demihov fue quien acuñó el término transplantología en su monografía titulada Trasplantes experimentales de órganos vitales. Por este trabajo recibió un doctorado y en 1988 recibió el premio Stalin
por su trabajo. No obstante, fue más conocido por sus polémicos trasplantes de cabeza de cachorros en cuerpos de perros adultos. Estos consistían en trasplantar la cabeza, los hombros y patas delanteras del cachorro al cuerpo de un pastor alemán adulto. Estos perros sobrevivieron, algunos solo unos días y otros algunas semanas antes de que sufrieran un rechazo entre los tejidos. Número 4. Sergei Brukhonenko. Sergei fue un médico ruso soviético, científico biomédico y tecnólogo durante la era stalinista. Toda su investigación fue de vital importancia para el desarrollo de los procedimientos a corazón abierto en Rusia. Es reconocido principalmente por el desarrollo de una de las primeras máquinas que se fabricaron para que hicieran la función del corazón y los pulmones. Además, crearon otra máquina que funcionaba como un sistema de circulación, pero fuera del cuerpo. En 1940, Brukhonenko quería probar que la Unión Soviética y todos sus avances carecían de límites, y fue cuando realizó y grabó experimentos con animales, los cuales consistían principalmente en decapitar a perros y luego ponerlos en soporte vital, consiguiendo así mantener la cabeza viva durante horas. Pero nunca pudo revivir a un muerto, al menos no que sepamos hasta ahora. Número 5. Joseph Mengele. Cambiamos un poco la fórmula. Ahora estamos en Alemania, a mediados del siglo XX. Mengele fue un médico, antropólogo y oficial alemán durante la Segunda Guerra Mundial en el campo de concentración de Auschwitz, en el cual fue un destacado miembro de un grupo de médicos responsables principalmente de la selección de víctimas que terminarían siendo materia de ejecuciones en cámaras de gas y experimentos mortales. Joseph le sacó provecho a su estancia en Auschwitz y lo vio como una oportunidad de continuar con sus estudios antropológicos e investigaciones sobre la herencia genética, con el uso de prisioneros del campo de concentración para realizar experimentos en ellos. Experimentos que no tuvieron en consideración la salud, seguridad o sufrimiento físico y emocional de las personas con las cuales se experimentaban. Entre sus más atroces experimentos estaban las inyecciones de productos químicos, con los cuales intentaba cambiar el color de los ojos de algunos niños para que fueran azules. Lleno de curiosidad por los siameses, se dedicó a coser a 2 niños por la espalda para analizar su progresión, dando como resultado la muerte de ambos a causa de una infección, igual que al realizar transfusiones de sangre entre gemelos. Con los gemelos llegó incluso a cambiarles el sexo y obligó a hermanos a sostener relaciones sexuales para estudiar la calidad del resultado. Mengele era considerado por las mismas enfermeras de ese campo de concentración como el diablo en medio de su infierno. Número 6. José Delgado. Este profesor español es conocido principalmente por la creación del Estimosíver en los años 60 del pasado siglo. Un aparato muy singular. Esto formaba parte de una de las competencias científicas más grandes de esos tiempos, el control mental. Su experimento consistió en frenar a un toro en medio de una embestida y con una orden que se emitía por radio. Tal vez se haría con un control remoto. Su dispositivo llamado Estimosíver permite dar estímulos directos al cerebro hasta llegar a obtener control mental en varios canales. Demostró en pacientes desesperadamente enfermos que darles estímulos en el cerebro era capaz de provocarles ansiedad o agresividad, además de influir en su comportamiento. Estuvo estrechamente vinculado con la CIA, donde colaboró en proyectos de control mental durante la Guerra Fría y fue uno de los científicos más activos del denominado Proyecto Pandora. Este proyecto consistía en introducir voces y sonidos en la cabeza de los soldados y con eso hacerles perder el control ante una situación de estrés, el arma perfecta para cualquier ejército. Ahora nos preguntamos, ¿logró acaso esto último? Número 7. Giovanni Aldani. Giovanni se convirtió en profesor de física en Bolonia a finales del siglo XVIII
y su trabajo científico estaba ligado principalmente con el galvanismo, la anatomía y las aplicaciones que ésta tenía en la medicina. También trabajaba en la construcción e iluminación de faros. El galvanismo defendía que los músculos se mueven por la electricidad que el cerebro les envía, algo que no está lejos de la realidad. Sin embargo, para demostrar esto, decidió montar un espectáculo científico en 1803. En esta demostración, los ojos se centraban sobre George Foster, un criminal sentenciado a muerte. El proceso consistía en aplicar electroestimulaciones en su cuerpo fallecido. Varias personas describen cómo fueron los hechos. En la primera aplicación del proceso, el rostro del criminal muerto comenzó a temblar y los músculos que le seguían estaban horriblemente contorsionados y uno de sus ojos se abrió. Y posteriormente, su mano derecha se levantó y apretó como en un puño. Luego sus piernas y músculos se pusieron en movimiento. ¿Cómo reaccionarías ante tal escena? Número 8. John B. Watson. A lo largo del video, hemos visto varias personas, las cuales podemos coincidir en que quizá no tenían una muy buena salud mental. Sin embargo, John Watson podría ser considerado por muchos como el más desalmado. El experimento del pequeño Albert se llevó a cabo en 1920 con un bebé de 9 meses, los cuales fueron grabados parcialmente y se hicieron referencias para el estudio del miedo. El líder de la investigación, Watson, expuso al pequeño Albert a distintos estímulos en el Hospital Universitario Johns Hopkins, Maryland, Estados Unidos. Su propuesta está basada en el condicionamiento clásico, un modelo de respuesta a estímulos o aprendizaje por asociaciones. En el experimento, Albert tocó un mono, un perro, un conejo y una rata de laboratorio y no se asustó. También lo expusieron a bolas de algodón, máscaras y otros objetos. Posteriormente, se le dieron estos mismos estímulos, pero con la diferencia de que ahora cada vez que el pequeño tocaba a uno de los animales u objetos, este era asustado con el ruido bullicioso de un martillo golpeando una barra de acero. Después de esto, Albert huía de los animales y los abrigos. Nunca se supo con seguridad de quién era hijo el bebé y si lograron revertir el daño que le hicieron. En toda la historia, han existido personas capaces de cualquier cosa por la ciencia, lo que nos hace preguntarnos, ¿cómo sabemos si algunos de estos experimentos resultaron como dijeron? La ciencia nos sorprende cada día más. ¿Se están realizando más experimentos? Seguramente sí, y tal vez el día de mañana nos encontremos con descubrimientos asombrosos, como la antimateria y otros materiales impresionantes. Pero bueno, esto ya sería un buen tema para un próximo video.